Ahí sí. Veamos. Tú no estás en otro ramo conmigo, ¿cierto? No, profe, este semestre no. Ah, ya. El siguiente parece que nos va a tocar alguno de procesos si es que usted los toma. Depende si me los dan. Aquí está. ¿Tú tienes esto con tus compañeros? Ustedes son 2, 4, son 5 nomás. No, en realidad no, profe. No, hemos hecho como un grupo. Mm. Entonces voy a hacer un cambio aquí. Mm. Ahí sí. Ya, te doy las fechas de las evaluaciones. La primera fecha es el 24 de septiembre. Déjame ver, aquí es ya, no, 3 Ahí se semanas. conectó la Jimé. Ahí está la Jimé. Hola Jimé, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Michelle. Bien. Hola. Estábamos conversando sobre las fechas de las evaluaciones, Jimé. Eh, bueno, está publicado ya, así que deberían verla ustedes en el sistema, pero igual se los menciono, ¿ya? La primera evaluación va a pesar un 20% la nota final y tiene, perdón, es para el 24 de septiembre, ¿ya? Esa va a ser un trabajo colaborativo, pueden hacer un grupo, máximo 2 personas. Ustedes son 3, 4, 5 personas, ¿ya? Así que, pero también pueden hacerlo en forma individual, ¿ya? Estoy dando la posibilidad de hacerlo individual o en grupo, ¿ya? Eh, Después, la segunda evaluación va a ser el 5 de noviembre, ahí nos saltamos ya un mes, y también es un trabajo colaborativo con las mismas condiciones, ¿ya? Pero este va a ser dual. Yo les voy a entregar una serie de preguntas que van a tener que responder en uno de los ítems del trabajo y el resto del trabajo obviamente va a ser una investigación. Ese pesa un 30% y el tercero y último también pesa un 30%, hacer un trabajo, pero van a tener que hacer una presentación, ¿ya? Vía online, así tal cual como yo solo estoy pasando las clases. No más de 10 minutos, ¿ya? Para que expongan con un trabajo, el trabajo que ustedes están presentando en el informe. Y ¿De ese va cuándo es esa? el jueves 7 de enero, Ok. ¿ya? Y ahí estaríamos terminando prácticamente todo. Y me falta una cuarta evaluación, que es el 20% de apreciación docente, ¿ya? Que es el lunes 11 de enero, porque el 14 de enero es el último día supuestamente de clase, ¿ya? Pero nosotros terminamos una semana antes. Y la apreciación docente tiene una particularidad, porque yo armé una rúbrica desde el semestre pasado, eh, básicamente para no perjudicar a los alumnos, ya que en clases presenciales normalmente se toma la asistencia y un porcentaje que se suma de lo, digamos, las colaboraciones o de las preguntas o de la participación que se haga dentro del semestre en la sala de clase. Acá no podemos hacer eso porque estamos en pandemia, pero el asunto es bien simple. La rúbrica va a decir, ustedes tienen tres evaluaciones que tienen que presentar, que tienen que tener, digamos, anotadas en sus notas. Si tienen evaluaciones, tienen un 7. Si tienen 2 solamente presentadas, tienen un 5. Si tienen una, tienen un 4. Si no tienen ninguna, tienen un 1, que eso lo coloca el sistema directamente, ¿ya? Eso no lo coloca normalmente el profe. Yo les recomiendo que si llegasen a tener algún problema para presentar el trabajo, que es, en el fondo es una ausencia de evaluación,
presenten sus, la justificación, eso. La justificación la suban al sistema, a menos que tengan algún problema muy, muy acotado que yo podría solucionárselo, ¿ya? Si hay una si es que no fue un problema determinado técnico, para poder subir el trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no vengan un mes después a presentarme la justificación y a presentar el trabajo. Ahí no se los podía admitir. Estas son reglas para todos los cursos, ¿no? O sea, todo el semestre. Y si tienen algún problema médico, toman el certificado médico y lo suben al sistema. ¿Por qué? Porque si tienen algún problema de salud, ya hay una alta probabilidad que se salten 2 evaluaciones por tratamiento, dependiendo de lo que tengan, ¿ya? Y para que el director de carrera pueda ver que ustedes justificaron eso. Porque hay una posibilidad de dar un examen de repetición que reemplaza el examen normal. Recuerden que se aprueba con un 4, ya no tienen que estar dando exámenes en caso de que no tengan un promedio sobre 5, o si alguien tiene un rojo y tiene que dar examen igual. Acá, final de semestre, un 4 cerrado y está aprobada la asignatura. Por lo tanto, si no llegase a darle el promedio 4, obviamente, y tienen una nota sobre 3, tienen la posibilidad de dar el examen de repetición. Y esa nota se reemplaza ya del 1 técnico que coloca el sistema, ¿ya? Probablemente tal. Les recuerdo eso, si es que no se recordaban. ¿Ya? Eso es para todas las asignaturas, chicos, no solamente para esto. Ya, esas son las fechas. Está arriba el sistema, ¿eh? Así que ustedes van a ver un examen ahí que dice el 14 de enero, pero en realidad eso lo toman el último día hábil de clase, el 14 de enero. Así que de aquí al 24, yo les voy a tener antes, una semana antes, obviamente, les voy a subir el trabajo y todo se sube a la plataforma. Recuerden que todos los documentos, videos, lo que sea, están en plataforma del ramo de INACAP. Esa es la plataforma oficial. Por Teams yo no subo absolutamente nada porque lo borran. De hecho, ahora no está, no sé si se han dado cuenta que Teams no está grabando los videos de clase, no los guarda. Los graba, Guarda como uno y después los va borrando. O sea, en realidad los borra. Y te dejan 20 horas para poder descargarlo. Y lo pueden descargar ustedes y el profesor. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy descargando el video, yo lo edito, esto lo hago yo nomás. Creo que hay otros 2 colegas más en todas las sedes de los 120 profesores que lo hacen, pero no sé las otras carreras en realidad. Pero esto lo hago yo porque yo conozco, porque yo trabajo con temas audiovisuales. Entonces yo descargo el video, lo tomo, lo subo a un canal que tengo de YouTube, preparo una carátula para que cuando entren, si es que alguien entra por el canal, van a ver la carátula con el nombre ahí del ramo y el día, ¿ya? Y el link que yo les pego en la plataforma de INACAP, coloco ese link y ustedes van a entrar a YouTube. Ahí está lleno de clases desde el semestre pasado que hago eso, cuando también se cortó el almacenaje de Teams, ¿ya? Tengo entendido que INACAP contrató a nivel nacional algo cerca de 500.000 capacidad para 500.000 videos en promedio. Y obviamente esa capacidad ya la ocupamos. Ya la ocupamos el semestre pasado, ahora borraron un par de videos, se descargó un poco, pero hace una semana y media que estamos con problemas de nuevo. A mí yo me demoro un poco más en subir el video, pero por lo menos tienen el link para poder el video en caso que sea necesario. Bien, les voy a compartir la diapositiva para empezar. Que es lo último que quedamos de mantenimiento. ¿Se ve completo ahí la pantalla? Sí, profesor. Sí, Ya, perfecto. Bien, nosotros habíamos quedado en la última clase en los temas de los fallos, ¿ya? De mantenimiento. Si nos vamos un poquito para atrás, entramos ahí en los fallos, hicimos una presentación, o sea, una introducción de los fallos en mantenimiento.
ya principalmente en una definición de la avería, lo vuelvo a leer, dice que el deterioro o desperfecto en cualquiera de los órganos de un aparato que impide el funcionamiento normal de este, ¿ya? Entonces, los fallos son un elemento bastante importante de conocer y reconocer, ¿ya? Porque está ligado fuertemente a lo que es el mantenimiento y reparaciones de las plantas y de los equipos. Y si les mostré las clasificaciones de los tipos de fallos, ya con sus explicaciones, ahí está el fallo debido al mal diseño, durante la fabricación del equipo y al mal uso de la instalación, ¿ya? Además de desgaste natural y fenómenos naturales y otras causas que pueden ocasionar los fallos de planta y equipo. Hasta ahí quedamos. En realidad vimos el cuadrante también, pero lo voy a repasar de nuevo porque esta es una de las herramientas que normalmente se ocupa en el mantenimiento, ¿ya? Para poder ver cuál es la capacidad que tiene la planta para poder reaccionar ante los mantenimientos que se deben hacer a los fallos que van apareciendo. La palabra es fallo, nosotros estamos acostumbrados a decir fallas, ¿ya? En femenino, pero la palabra es fallo, ¿ya? Los fallos, ¿ya? El problema que se tiene en el deterioro o el mal funcionamiento de órganos o elementos de un equipo o de una planta. Veamos de nuevo esta parte, ya para ir retomando nuevamente y ir cerrando este tema en el día de hoy. Dice, otras clasificaciones y tipos de fallo por numerosos conceptos. Primero, nosotros tenemos esta clasificación de averías con este diagrama de cuadrantes, donde está el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Si nos damos cuenta, si nosotros caemos en el cuadrante 1, la capacidad de trabajo del equipo es parcial. La forma que aparece el fallo es progresiva, va aumentando de a poco. Entonces, eso es parte del cuadrante 1. Si la capacidad de trabajo es total y aparece en forma progresiva, el fallo cae en cuadrante 2. Si la capacidad de trabajo es parcial del equipo y es repentina la forma de aparecer, cuadrante 3. Y si la capacidad de trabajo es total y es repentina la forma de aparecer del fallo, cuadrante 4. Entonces, ¿por qué aparecen, por qué aparecen este tipo de gráficos? Es simplemente para poder hacer los análisis pertinentes y poder determinar qué tipo de acción vamos a incurrir. Leamos lo que dice acá el texto. Dice, en el primer cuadrante se sitúan las averías, ¿ya? Que afectan a una parte de la instalación y que además podemos preverlas, ¿ya? Entonces, si es progresiva, obviamente el movimiento de los fallos, podemos prever más adelante que va a seguir el problema. En principio, estas averías son las menos complejas, cuadrante 1. Bueno, ya si imaginarán que el cuadrante 4 es el más complejo. Al no afectar a toda la cadena de producción, la rapidez de actuación no es tan crítica, ¿ya? Si no se toman medidas, las averías podrán provocar otras nuevas y extenderse a más equipos de la instalación. Su tendencia será pasar al segundo y tercer cuadrante y, en el peor de los casos, al cuarto cuadrante. Como es progresiva, va aumentando acá y de repente pasan en forma repentina y pueden pasar al cuarto cuadrante. En el otro extremo, están las averías del cuarto cuadrante, acá, ¿ya? Al suponer un paro total, precisan una intervención rápida y al ser repentinas pueden sorprendernos sin la suficiente preparación para poder resolver el fallo que ha aparecido. Los otros cuadrantes representan casos intermedios entre estos dos, aunque estos 4 cuadrantes nos pueden dar una idea de la gravedad de la avería, debe tenerse en cuenta el efecto global que produce para tener una evaluación real de la misma. El hecho de que aparezcan y nosotros categoricemos la avería en estos cuadrantes, porque vamos a tener la forma de aparecer del fallo y la capacidad de trabajo que va a tener la máquina, ¿ya? Podemos determinar básicamente cuál va a ser la capacidad de reacción que vamos a tener. Obviamente en el cuadrante 1 tenemos bastante capacidad de reacción porque va apareciendo progresivamente, igual que en el cuadrante 2, pero en el 4 aparece repetidamente, hay problema total del equipo y hay que básicamente reaccionar lo antes posible para poder reparar el equipo o la planta que ha estado teniendo las fallas que aparecieron repentinamente. Esas fallas repentinas son críticas,
De hecho, en otros temas de mantenimiento, aparecen las fallas repentinas y se tratan normalmente con mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es que tienen que haber señales que de alguna forma determinen, de alguna manera, las posibles apariciones repentinas de estas fallas de un viaje. Si aparecen, ya normalmente se toman cartas sobre el asunto y hay un mantenimiento proactivo respecto a ese tema. Pero acá es básicamente puede determinar los fallos. Hasta ahí era el tema de los fallos. Vemos ahora, los niveles de reparación que podríamos tomar si es que caen en alguno de estos cuadrantes. ¿Ya? Esto está, digamos, integrado. Veamos qué significa reparación. ¿Ya? Vamos a entender que una reparación es el conjunto de acciones para eliminar cualquier degradación que impida el funcionamiento normal de un equipo. ¿Ya? Las reparaciones vienen a ser uno de los productos que fabrica el servicio de mantenimiento. Sí, porque no tiene acento, fabrica. Entonces, nosotros sabemos que la reparación es una acción. Bueno, no vamos a entrar justo en esta definición si son reparaciones de mantenimiento o reparaciones inmediatas, ¿ya? De reacción. Pero hay también un conjunto y hay unos niveles, hay 3 tipos de niveles de reparación que son los que vamos a ver ahora. Pero tenemos que saber que una reparación, conjunto de actividades o de acciones que... disculpe, tengo una sensación extraña, se me pasó la anestesia. Son acciones que son para poder determinar la eliminación directa de esta degradación que indica la definición, que impide que el equipo ya funcione en forma normal, que tenga un funcionamiento normal, real. Cuando existen estas degradaciones, la realidad de las cosas es que a nivel industrial, el mantenimiento, a veces el equipo normalmente se para, se detiene. ¿Ya? Un equipo muy importante como molinos o motores de generación de energía eléctrica, normalmente hay algunos elementos que reemplazan y tienen que bajar el nivel de potencia y de producción, no queda otra. La realidad de las cosas es que tener un equipo igual para poder suplantarlo, en caso de esto, es muy caro, porque la realidad de las cosas es que las reparaciones y los fallos aparecen esporádicamente, normalmente no aparecen. Entonces vamos a tener un equipo y una inversión ahí parada, normalmente no se hace, ¿ya? En este caso, las reparaciones son para eso. Estoy tomando una agüita, chiquillo. Bueno, se sabe de dónde venía, así que... Bueno, veamos los niveles de reparación. Se establecen varios niveles, en este caso son 3 niveles de reparación, ya para poder entender cuál es la visión de mantenimiento dentro de la industria. Dice, el primer nivel consistiría en conseguir que la máquina funcione sin entrar en cuál es el fallo ni las causas que lo han originado, ¿ya? Supongamos un automóvil que no arranca. Este primer nivel de reparación pasaría por empujar el coche hasta que se ponga en marcha, ¿ya? No podemos asegurar cuál era el fallo ni ofrecer ninguna garantía de que si paramos el automóvil, este vuelve a arrancar. En ocasiones, este tipo de reparación puede ser muy útil si la producción inmediata impera sobre cualquier otro aspecto. Esto yo lo he visto siempre en las plantas, ¿eh? Porque el área de mantenimiento tiene que armar toda una planificación, no es fácil. Lo otro es que los repuestos, que normalmente se deben cambiar, no siempre están en el mercado, o sea, es maquinaria muy específica industrial. Entonces, si tenemos un torno CNC, que es un torno, o una fresadora CNC, que es una automatizada, ya que tú las programas y hacen los elementos, no vas a una ferretería a comprar los repuestos. Tienes que cargárselo directamente al fabricante o a la empresa que te vendió la maquinaria, ¿ya? Y no... Entonces, este primer nivel es, en el fondo, una reparación a medias para que el sistema o la máquina o el equipo
siga funcionando hasta que podamos repararlo de forma definitiva. Por eso el ejemplo del auto, ¿ya? El segundo nivel aparece cuando nos preguntamos cuál es la causa de la avería y actuamos directamente sobre ella, sobre la causa, ¿ya? Así podemos determinar si es que podemos reparar o no. En el caso del ejemplo del automóvil, intentaríamos descubrir qué elemento está averiado. La batería descargada, el carburador sucio o los inyectores, en realidad, porque ya carburadores no usan, etcétera, ¿ya? La reparación consistiría en actuar sobre el elemento defectuoso, cambiándolo o reparándolo. Podemos asegurar que no se repetirá el problema en un plazo de tiempo determinado, aunque con el margen de error amplio. Este es el nivel de reparación más común. Se busca la causa, se ataca la causa y se hace la reparación. Normalmente, yo por la experiencia es que este segundo nivel es cuando se determina la causa, se saca el elemento con problema, deteriorado o con falla, y se cambia por un elemento nuevo que debería funcionar de forma correcta. Ese es el segundo nivel. Eso es lo que he visto normalmente en mantenimiento y que me ha tocado también dirigir años antes de mi vida profesional. Ya, este segundo nivel es el más útil, la cosa que se reacciona, se determina la causa y se hace la reparación directamente. Pero hay un tercer nivel. Este tercer nivel implica preguntarse, además de cuál es la avería, las causas, cuál es la causa que la ha producido y actuar simultáneamente sobre la avería y sobre su origen. O sea, aquí hace una trazabilidad, trata de encontrar el origen inicial de la causa que generó esta avería o este fallo. En el ejemplo que estábamos siguiendo, nos preguntaríamos por qué, por ejemplo, el carburador está sucio, o bien por qué la batería está descargada. La reparación consiste en eliminar la avería y en asegurarse de que no vuelva a producirse. Colocación de un filtro antes del carburador o un sistema de desconexión de la batería en caso de que se empiece a descargar, ¿ya? La realidad de las cosas es que hay varias soluciones, pero eso denota un poco más de tiempo. No son soluciones inmediatas. El tercer nivel ya es un nivel de análisis, ¿ya? Y atacar directamente con el origen de dónde viene. Más allá de la causa, porque detectamos la causa, pero no sabemos cuál es el origen de esa causa, en el segundo nivel. Primer nivel, reparamos nomás, para que pueda seguir funcionando. Y tercer nivel, hacemos el seguimiento directo. ¿Se comprende, chicos? Sí, profe. El tercer Ya. nivel me imagino que aplican en Chicago y esas cosas. Sí, al nivel industrial pues, puedes ocupar cualquier tipo de herramientas de gestión ya para poder determinar. Por ejemplo, en Chicago es uno de los mejores, como ya lo he comentado en varios cursos, para poder determinar las causas. ¿Ya? Sobre todo el de 6M, que cabe para el área industrial. En el área industrial se ocupa el Chicago de 6M. Muy bueno. ¿Ya? Y si hay que colocar alguna otra causa, se coloca. Tan simple como eso. Bien. La calidad no suele ser el único factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Normalmente utilizamos la relación calidad-costo. En el caso de las reparaciones, es exactamente igual. Debemos inclinarnos por la reparación que cubra mejor nuestras necesidades, tanto de calidad como de coste. Y sin olvidar que el objetivo es que la máquina funcione, no el repararla. El repararla es caro. Entonces, si yo compro un vehículo, no me interesa que pase en el taller, que me lo reparen y pueda funcionar. Me interesa de que no falle, se mantenga. Para que ocurra eso, nosotros debemos mantener, y eso ya lo conversamos en más de una clase, y vamos a tocarlo más adelante también, los tipos de mantenimiento que tenemos que hacerle. Hay distintos tipos que, como ya sabemos, de mantenimiento. Entonces, hay que esta reparación cubra completamente y no vuelva a ocurrir el fallo. El proceso de la reparación, ¿ya? Recuerden que este es los niveles de reparación, ¿ya? Para poder determinar y hacer los análisis pertinentes. Y determinar que nos interesa que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Pero en el proceso de reparación ocurren también varios procesos, varias actividades y varias implicancias respecto a esto. Vamos a revisarlo un poquito. Yo voy leyendo, chiquillos, porque es más fácil para ir explicándoselo, ¿ya? De hecho, esto lo preparé de esta forma. Y además que es la materia
precisa para que ustedes puedan volver a leerla y volver a entender. Y hacer las consultas si es que si es que es necesario. Bueno, veamos el proceso de reparación. Dice, la fabricación de cualquier producto exige un estudio de diferentes etapas de los medios necesarios de las materias primas y otras cosas más, ¿ya? Etcétera. En el caso de una reparación es necesario hacer lo mismo, ¿ya? Si nosotros fabricamos un producto, debemos estudiar y conocer las etapas de esta fabricación. A eso se refiere este párrafo. Y esta fabricación hay que ver materias primas, elementos semiterminados que entran también en la línea productiva. Si sale algún producto semiterminado, entra a otra línea de producción, etcétera. Tenemos que conocerlo. Ahora, en reparación ocurre lo mismo. Ya vimos que hay 3 etapas para poder tomar la decisión qué tipo de reparación vamos a hacer y la calidad, desde la reparación más rápida hasta el análisis predictivo, que es el tercer nivel. Es necesario llegar a descubrir no solo la avería producida, sino también la causa que la originó. Estamos hablando prácticamente del tercer nivel, ¿ya? Solo de esta manera podemos asegurar que la reparación es realmente acertada y que no volverá a producirse ni a ocurrir en el tiempo que querramos, o sea, que vamos a usar el equipo, ¿ya? En el tiempo determinado. Cuando se hacen reparaciones, por ejemplo, cambio de elementos en los equipos, la mayoría de los equipos que están con algún tipo de elemento rotatorio, por ejemplo, de vibraciones, sabemos perfectamente cuánto, por las pruebas que se han hecho durante más de un siglo, cuánto va a durar el elemento. Por ejemplo, un rodamiento. Hay rodamientos que están diseñados para que duren 50.000 horas, o sea, estamos hablando prácticamente 50.000 horas, a ver, creo que esos son como 6 meses, 60, son 50.000 horas, dividido en 8, perdón, dividido en 24, 5,7 años. Sí, me acordaba que no eran meses, eran años. 50.000 horas son 5,7, prácticamente 5 meses, 5 años y medio. Entonces, no se espera que llegue a los 5 años y 5,7 años. Se espera a los 5,5 años y ahí se interviene el equipo, ¿ya? Entonces sabemos perfectamente que ese rodamiento va a durar, si dura 50.000 horas, hay algunos que duran 20.000 horas, ¿ya? Que duran normalmente 2 años, y antes del segundo año, ahí ya está, existe una planificación de mantenimiento, se hace una parada, se cambia el rodamiento y sigue andando, ¿ya? Así funciona. Entonces, esta operación de investigación puede ser sencilla o bien puede ser necesariamente el desmontaje del equipo y un profundo análisis para determinar cuál fue el origen, obviamente, de la causa. El proceso de las reparaciones normalmente son complejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que parar el equipo. Parar el equipo significa cortar líneas de producción o líneas de funcionamiento. Y ahí hay que, obviamente, programarlo con el área de operación. Ahora, en el tiempo de reparación de un equipo influyen 3 grandes factores: el diseño, el área organizativa y el área de ejecución, ¿ya? En el factor diseño tenemos que tomar en cuenta estas variables que están aquí descritas. Por ejemplo, en diseño se habla de la complejidad del equipo, ¿ya? El peso de sus conjuntos, de los conjuntos del equipo, diseño de los distintos componentes que tiene, accesibilidad a los componentes, ver si que realmente se pueden conseguir, normalización e intercambiabilidad de los mismos. Se puede intercambiar elementos, son normalizados o son muy específicos de la máquina. Facilidad de montaje y desmontaje, ¿ya? Por lo tanto, en el factor de diseño, normalmente cuando uno compra un vehículo, un automóvil, uno se fija en el diseño, que sea bonito, si te gusta, si está de moda, no sé, siempre va a haber una necesidad a satisfacer. Pero al momento de hacer la reparación del vehículo, por ejemplo, yo una de las cosas que me he percatado, yo soy ingeniero mecánico e ingeniero mecánico industrial, pero
No soy mecánico automotriz, pero sí conozco motores de vehículos y puedo meter mano ahí, pero hasta cierto punto, porque pastelera de tus pasteles. Yo tengo un mecánico que es un mecánico profesional, que es amigo mío, hace más cerca de 25 años, pero además es muy buen mecánico. Entonces, él hace este tema. Normalmente cuando él asesora en la compra de vehículos, por ejemplo, te indica que los repuestos son accesibles en caso de alguna falla, los repuestos son caros, los repuestos son difíciles de conseguir, tiene repuestos alternativos, ¿ya? Todos esos son factores de diseño para poder facilitar el montaje, desmontaje, accesibilidad de los componentes, etc. Entonces, en los equipos industriales ocurre lo mismo. ¿Qué pasa si es que no tengo acceso a componentes de la maquinaria? Y a lo mejor la maquinaria es crítica dentro del proceso de producción. Voy a tener problemas para poder hacer el mantenimiento de la maquinaria porque no voy a poder conseguir los repuestos. Es ahí uno de los problemas que tenemos dentro de las reparaciones. A veces las empresas optan por el precio, un precio bajo, pero no hay acceso a los elementos del equipo para poder realizar un mantenimiento en caso de que haya una avería o un fallo, ¿ya? Por eso uno tiene que tomar en cuenta este tipo de variables. Lo otro, los factores organizativos. Por ejemplo, dirección de la mano de obra, adiestramiento del personal, disponibilidad del personal de mantenimiento, eficiencia en la gestión de repuestos, descentralización del mantenimiento, disponibilidad de documentación sobre el equipo. Ya, estos son parte de las variables, no están todos, pero los factores organizativos son críticos. Si no tengo personal capacitado para poder desarmar una máquina, vamos a tener problemas. Yo hace mucho... Profe, Dime. ¿me podría dar un ejemplo de la descentralización del mantenimiento? Eso como que no me queda muy clarito. Normalmente cuando hablamos de centralización de mantenimiento es cuando estamos solamente focalizados a un tipo de máquina central, ¿ya? Y cuando las máquinas secundarias o de segundo orden quedan como en la nada, o sea, las vamos a reparar cuando podamos. Ese es centralización. Y eso se da Perfecto. mucho en las empresas. Cuando tú entras a una gerencia de mantenimiento o un área de mantenimiento, ya tienen planificados los mantenimientos y normalmente el 80 o 90% se dirigen a las máquinas principales, que está correcto, es correcto. Que te preocupes de las principales máquinas de producción, pero no puedes dejar las máquinas secundarias porque son las que apoyan y soportan las máquinas principales. A mí eso me pasó cuando trabajé en la Armada, en construcción naval. Yo era ingeniero de control de calidad y aprobaba, tenía que recibir el buque completo, desde que se empezaba a construir. Entonces yo revisaba toda la estructura metálica, el casco, la soldadura, después empecé a meterme en los sistemas hidráulicos, neumáticos, ¿ya? Los sistemas eléctricos los veía un eléctrico, pero a pesar que yo los veía de vez en cuando. Y después cuando ya se terminaba el buque, se lanzaba al agua de la grada, se terminaba de construir y se hacían las pruebas de la máquina. Yo estaba a cargo de todos los equipos secundarios. El problema es que nadie quería tomar los equipos secundarios porque todos querían irse al motor, querían ver el sistema de propulsión, por un tema, bueno, ahora lo puedo decir, porque no estoy, un tema de prestigio, ¿ya? Bueno, el motor lo veía un ingeniero eléctrico electrónico, un colega, pero los demás colegas que eran ingenieros navales y había otro ingeniero mecánico querían estar ahí también, porque está en el motor, un motor gigante, enorme, ¿ya? No, yo me hice cargo de las maquinarias secundarias. ¿Qué pasó? Que falló una máquina secundaria, la alimentación del agua de refrigeración del motor. ¿A quién llamaron? A su profe. Y yo ya estaba encima de la máquina con los marinos que estaban a cargo de la reparación y estaba dando las indicaciones. ¿Ya? Se rompió una manguera de alta presión, casi mata a un marino, a un cabro, que le pegó un latigazo, esa cuestión, con manguera flexible de alta presión. Así que nos tiramos como Juan, cazador de serpientes, a agarrar la manguera, porque no iba a parar estaba sacando agua y no podíamos acercándonos al tablero control, porque la manguera estaba al frente del tablero latigando así. Así que nos tiramos, quedamos todos mojados porque esa es agua de mar la que chupa. Entonces teníamos que parar la bomba que succionaba la manguera.
Hicimos, cambiamos la manguera en navegación. Nos quedamos varados nomás y nos demoramos media hora. Entonces, y el prestigio fue para su profe. Me felicitaron y todo, estaba el comandante. Salvando el momento. Sí, claro que salí echando garabato porque montaron mal la manguera, pues ese fue el tema, y se rajó. Y yo determiné inmediatamente cuál fue el problema. La montaron mal, vino una alza de presión, ¿sí? Y rajó la manguera, porque la manguera no estaba firme. El store, que es una conexión, como el de los bomberos, estaba suelta. Entonces empezó a vibrar por la presión y entre el torque que hacía, se rajó la manguera. Bueno, la presión era muy alta para haberse rajado esa manguera. Esa manguera no debería rajarse por presión, pero estaba ejerciendo una torsión. Es como si yo agarrara aquí tengo una bombilla, ¿ya? Agarrara esto y empezara a hacerle así, esto hizo, ¿ya? Obviamente era rígido, se rajó. Menos mal que andábamos con mangueras de repuesto ahí, ¿ya? Justo estaban en la caja de repuesto que llevaba el buque, porque era un buque nuevo, era un buque militar de una patrullera militar, que yo estaba a cargo de la entrega de ese buque, ya era el control de calidad, a mí me lo entregaba directamente el astillero. Entonces, claro, que quedé mojado a los huesos, de los dos marinos que estaban, unos cabritos, que eran unos grumetes, también quedaron mojados, y a uno le pegó la manguera por el lado, tuvimos que mandar al hospital naval para que lo revisaran. No, fue complejo. Y todos los otros sequitos en la sala de máquinas. Así que después no distribuyeron, porque las máquinas secundarias, un barco es una empresa flotante, chiquillos. O sea, si yo me enfrento a una planta, voy a ver distintos tipos de maquinaria. Como profesional no puedo dejarlos de lado, tengo que ver los factores de diseño y los factores organizativos. Si no tengo mano de obra especializada, si no tengo un ingeniero, no tengo un técnico, no tengo un maestro mayor, un maestro con experiencia de distintas especialidades, las máquinas no van a funcionar. Incluso los ayudantes. Hay niveles de ayudantes, ayudante con experiencia, ayudante mayor, ayudante segundo. Así se categoriza por lo menos en la industria. No es un título, pero lo dan los años, ¿ya? De hecho, hay maestros que pasan a ser jefe de cuadrilla o jefe no es de planta, es jefe de taller por experiencia y conocimiento de todos estos factores. Y el último factor que tenemos es el factor de ejecución, que es la habilidad de la mano de obra, utillaje empleado, o sea, los útiles, a eso se refiere, pruebas de los diferentes elementos reparados y preparación de los trabajos. Bueno, ahí en ASMAR, en la Armada, donde yo trabajé hace años atrás, vi cómo tenían la habilidad de la mano de obra en la fabricación naval. Realmente yo quedé sorprendido. Los soldadores. Yo tenía que revisar las bodegas de fondo, que no sé si ustedes se dan cuenta que los barcos caen en una quilla, así, en punto. Bueno, abajo están los estanques de doble fondo, donde están los tanques de agua dulce y un estanque de petróleo que está el estanque de alimentación del motor del barco. Bueno, eso normalmente está lleno de polvo, de barro, porque siempre hay humedad, se condensa la humedad y hay polvo, hay que estar limpiando. Y yo usaba un overol blanco, así que imagínense. Después lo cambiamos a azulito, pero era blanco, así que sí, en cada inspección que hacía salía como un mono, todo sucio, ¿ya? Tenía 5 overoles, tenía que estar lavando toda la semana. Bueno, ahí conocí a soldadores ya en el factor de ejecución de su maquinaria, donde soldaban sin ver el cordón de soldadura. Una habilidad pero única. Y habían soldadores chiquititos y flacos, altos y medio cortos para poder sostenerse bien. Y vi a un soldador con las manos estiradas así, en un sector que no podía meter la cabeza para mirar, tocaba el cordón de soldadura y empezaba a soldar por oído. Por Ya, oído y eso, pulso. oído y pulso. No, sí, fue unos gallos que con mucha experiencia, obviamente.
Y Increíble eso. donde yo me tenía que meter, tenía espacio para poder meterme en cañerías de 14 pulgadas, que son unas cañerías enormes. eh, Tenía 1 metro, ¿sí? 1 metro del piso a la parte superior. Ahí andaba como una culebra, ¿ah? Moviéndome para ir a revisar las soldaduras de abajo. Andaba con un telescopio y un espejo con una linterna para revisar las soldaduras. Y un día me voy al último rincón del barco, abajo, la popa en la parte de atrás. La popa abajo, estaba ahí, me demoré como 10 minutos en llegar donde estaban los maestros. Estaban todo el día, de hecho, almorzaban ahí, no salían de abajo. Ahí estaban, y había un maestro chiquitito, bajito, de haber medido 1,50 m el gallo. Y ese tipo se metía por todas las cañerías y podía ir a soltar. Bueno, en el área de maquinaria hay gente que es muy hábil para manejar la maquinaria y hay maestros de mantenimiento que son muy hábiles para realizar, digamos, los mantenimientos, ¿ya? Y las reparaciones. Bueno, cuando tú te enfrentes con ese tipo de personas, no tienen que soltarlo, porque es muy difícil adiestrar a un personaje de ese tipo, sea si es profesional o no. Eh, es muy difícil. Vale, qué extraño. Chicos, denme un segundo. ¿Ya? Están tocando el citófono. Vuelvo al tiro. Ya, profe. Ya, chicos, disculpen. Hoy esto de estar aquí en la casa siempre pasa. Fue a variar, pues, tocaron el citófono de varias casas y salieron arrancando. Ah, ¿en serio? Y son unos cabros. El otro día un vecino pilló a unos 2 cabros pateando la puerta peatonal. Como nosotros no tenemos conserje, porque somos poquitos, son 12 casas nomás. Entonces, la administración de un conserje, yo soy el presidente acá, por eso tengo que salir al tiro. No sé si es que no ha habido algún problema. Pero siempre hemos tenido. Como una vez, eran todos los días hasta que pillamos con unos cabros en un colegio que está aquí a la vuelta, yo los seguí y fui a hablar con el inspector general y los castigaron. Del colegio bien tocando todos los citófonos. Y después salían arrancando. A ver, pero bueno.
Bueno, Chicos, como ya, profe. sí, sí son cabros chicos, sí. Pero el problema es que si hay algún problema ahí, los niñitos no responden, pues. Ese es el tema, Claro que sí. ni los papás. Entonces ahí hay que frenarlos ahí. Pero bueno, antes, antes era tocar el timbre y salir arrancando. Ahora son rositos. Bueno, como les decía, estos factores de tiempos de reparación son esenciales y hay que tomarlos en cuenta para poder, obviamente, eh, revisar los planes de mantenimiento desde el punto de diseño, organizativo y factores de ejecución. Se pueden integrar, ¿ya? No significa que todas estas variables tienen que estar todas, pero hay algunas más importantes que otras y otras que no se toman en cuenta porque no suceden, ¿ya? Pero para eso es este tipo. Ahora, estas variables pueden aumentar. En el factor de diseño pueden haber mucho más, igual que en los otros dos, ¿ya? De todos estos factores, algunos son muy intrínsecos del equipo, o sea, son muy especializados, ¿ya? Muy, muy específicos, ¿verdad? Pero la mayoría pueden ser controlados y optimizados para que el tiempo de reparación sea lo menor posible. Así que tomar en cuenta siempre este tipo de factores que son importantes para poder entender que la reparación es atacar el fallo que tenemos, pero cierta cautela dentro de las variables que tienen que estar incluidas dentro de las planificaciones, ¿ya? Los tipos de mantenimiento, que algo ya habíamos conversado en otras clases, los vamos a tocar acá también porque están relacionados obviamente con los fallos, los tipos de avería y el tipo de reparación, ¿ya? Los tres grandes grupos de tipos de mantenimiento son los que se aplican una vez aparecida la avería, que es el correctivo, ¿ya? Una vez que se trata de predecir o prevenir antes de su aparición, es el hard time o de uso y es el predictivo, se predice, predictivo, ¿ya? Antes. Y los que tratan de eliminarla de una forma manualmente es el modificativo, ¿ya? Para que en el tiempo constante, en el periodo de tiempo, quede reparado y que no vuelva a ocurrir esta avería lo más extenso del tiempo posible, ¿ya? No digo que nunca, porque la verdad de las cosas es que hay un principio, y los mecánicos lo sabemos, que las máquinas siempre fallan, porque son máquinas, porque se desgastan, porque si tú no le haces mantenimiento ni nada a las máquinas, y aunque le hagas mantenimiento, fallan igual, ¿ya? Porque son tantos los elementos y las partes que tiene ese sistema, que es una máquina, que de una u otra forma siempre va a fallar algo, ¿ya? Y ya, bueno, ahí está, por eso aparecen los tipos de mantenimiento, ¿ya? Otro tipo de mantenimiento que en realidad no debería considerarse como tal, se trata de el engrase de los equipos, ¿ya? Ahí hay una discusión de varios autores, ¿eh? La verdad es cosa que el engrase de equipo es una actividad que es parte del mantenimiento, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque dentro de la planificación de mantenimiento tiene que ir, si es que hay que engrasar los equipos, son parte del mantenimiento, porque si se le va el engrase, puede tener problemas el equipo, ¿ya? Si un equipo que es rotatorio, ¿ya? Y el rodamiento está rotando, hay que engrasarlo. El rodamiento tiene que tener engrase porque puede durar cierta cantidad de horas, por ejemplo, un mes sin engrasar o 2 meses, pero después tienes que volver a engrasarlo. Es parte del mantenimiento del equipo, del funcionamiento. Veamos los diferentes tipos de clasificación de mantenimiento que existen, ¿ya? Está el correctivo, el preventivo y el modificativo. El correctivo es cuando ocurre la avería y se repara, ¿ya? El preventivo es un mantenimiento de uso, ¿ya? O también le llaman mantenimiento de hard time, el tiempo para poder realizarlo con tiempo, ¿ya? Y el mantenimiento predictivo que sale, como lo decíamos acá, principalmente cuando se identifican elementos que pueden predecir, ¿ya? Que va a haber un evento de fallo, ¿ok? Entonces, el mantenimiento preventivo es para poder prevenir, ¿ya? Dentro del uso que tiene la maquinaria. El mantenimiento modificativo es un mantenimiento de proyecto, que básicamente se estudia qué es lo que realiza el equipo y si está óptimo para usarlo, si hay que hacerle modificaciones
o simplemente hay que modificarlo o cambiar. ¿Ya? Mantenimiento de proyecto. Prevención del mantenimiento. ¿Ya? Se revisa lo que es la planificación de mantenimiento y se pueden hacer modificaciones para prevenir que ese mantenimiento sea correcto o eliminar acciones de mantenimiento que pueden conllevar a un mal uso del mantenimiento o simplemente para bajar costos. Y por último, el mantenimiento de reacondicionamiento, ¿ya? O sea, se vuelve a acondicionar, ¿ya? Cuando hay un equipo que está funcionando y está condicionado a trabajar según la fábrica, según como la fábrica lo construyó, ¿ya? Hay elementos a veces de que necesitamos aumentar ciertas capacidades o disminuir ciertas capacidades y se reacondiciona, ¿ya? El condicionamiento se interviene. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria que usa un rodamiento SJK, ¿ya? Y en vez de colocar un rodamiento SJK que pueden durar 10.000 horas, le cambiamos por un Smart, que es un alemán, que dura el mismo tipo, la misma medida de rodamiento, pero tiene 3 veces más de duración de vida. Mantenimiento reacondicionado para aumentar la vida, pero obviamente el equipo, el elemento es mucho más caro, ¿ya? Y bueno, aquí igual lo colocaron, ¿ya? Esto yo lo saqué de un libro de mantenimiento, engrase de equipo. El otro elemento, a pesar de que yo no lo pondría como un título de mantenimiento, pero lo dejamos así porque lo considero así, ¿ya? Bien, después venía un video. Me parece que no se va. Me avisan si se ve. Yo lo veo ¿Se ve? súper ¿Se mal, escucha? ¿Se ve? profe. ¿Ah? Lo veo mal, profe. Se ve como a saltones. Ya. Como te dije la semana pasada, voy a buscarlo, voy a subir el link para que lo vean. ¿Ya? Ya, pues, Básicamente profe. es la historia de mantenimiento y no, si definitivamente tendríamos que tener fibra óptica, yo y usted, para ver bien el video así con porque el Teams es un elemento, tercer elemento, una tercera herramienta de transmisión de datos. Entonces, tenemos que tomar los datos y subirlos directamente. Prefiero que lo vean en el link. Yo les voy a colocar el link, ya en la misma presentación lo voy a buscar y lo voy a colocar también en la plataforma de INACAP. ¿Ok? Ya, profe. ¿La duda? ¿Consultas o algún comentario? ¿Le quedó claro más o menos cómo va el tema de mantenimiento? Sí, profe, se parece como al mantenimiento típico, pero como más profesional y enfocado, O especializado. sea, son los mantenimientos típicos, Mitch. Lo que pasa es que el mundo del mantenimiento es enorme, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que existe mantenimiento correctivo, preventivo y proactivo, ¿ya? Pero esos son los nombres genéricos, ¿ya? Este mantenimiento va más focalizado a lo que es equipo y plantas, como tal como dice el nombre del ramo. Claro. Recuerden las fechas de evaluaciones para que se los comenten a sus compañeros y vayan tomando la decisión si es que lo van a hacer en grupo o en forma individual. ¿Ya? Ya, pues profe. chicos, que tengan buena noche y un buen fin de semana porque ya mañana es viernes. ¿Ya? Así que, y está más decirles que se cuiden. Sobre todo usted, Miche, que está en cuarentena todavía. No sé si la Jimena está en cuarentena. Está en fase 2. Yo el lunes entro fase 2. ¿El lunes? Ajá. ¿En San Miguel? Sí, al fin. Igual No, no voy a salir ¿y la cisterna? seguramente. Oye, ¿y la cisterna? No, cacho, profe. A ver. Porque mi dentista está en la cisterna. Está en el límite de San Miguel con la cisterna, pero cae en la cisterna. Hay una calle, hay una media antes, cae de fuera aquí. El 7 de septiembre a fase 2, profe. El lunes también, justo.
en San Miguel. Y en La Cisterna, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón y Ah, Recoleta. hoy. ¿Cuánto? El lunes 7. Exacto. El que viene Dos, ahora, pues. 2 semanas antes del 18. Vamos a ver que ojalá que la gente se comporte. Sí, por lo menos yo seguro que ni salgo. Me mantengo igual. Para andar en bici nomás, para reactivarla. Cuidarse. Ya, estimado, Listo, nos estamos profe. viendo. Que tenga buen fin Cuídense, de. Que cuídense. descanse. Nos Trate de vemos. descansar. Chao. Chao, chao.